Imagina despedir a alguien y creer que nunca lo verás de nuevo, solo para sorprenderte cuando vuelve 13 años después, completamente cambiado. Jonathan, un millonario despiadado, despidió a una mujer sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, ahora que está de vuelta, lo que haga a continuación lo dejará asombrado. Prepararse para una historia inesperada de venganza, redención y un cambio imprevisto. Todo comenzó una mañana típica en la oficina sofisticada e innovadora de Jonathan Smith. El epítome del éxito era Jonathan, un hombre que llamaba la atención cada vez que entraba en cualquier habitación. El aura de autoridad que lo rodeaba, sus elegantes trajes de diseño y su forma de comportarse con una confianza inquebrantable lo convirtieron en una figura que muchos admiraban y temían. Jonathan había creado un imperio empresarial desde cero que valía miles de millones de dólares a lo largo de los años. A pesar de sus habilidades empresariales excepcionales y su ética de trabajo excepcional, una cosa estaba clara: Jonathan valoraba los resultados por encima de las personas. Solo importaba el rendimiento en su mundo. Jonathan era conocido por sus empleados como un jefe frío y calculador, que no tenía tiempo para las emociones o las historias personales. Para él, cada trabajador era un engranaje de la maquinaria bien engrasada de su empresa. No había problema en despedir a alguien que no rindiera bien y reemplazarlo por alguien más eficiente. Hace 13 años, Jonathan despidió a Sarah Thompson, y fue esta mentalidad la que llevó a la decisión inesperada. En ese momento, Sarah era una mujer trabajadora y tranquila. Era una persona dedicada y trabajadora, pero no llamaba mucho la atención. Había estado trabajando bajo la dirección de Jonathan durante varios años, dedicando muchas horas y haciendo todo lo posible para cumplir con los altos estándares de la empresa. Sin embargo, durante una crisis económica especialmente intensa, la empresa se vio obligada a implementar reducciones. Los departamentos se estaban reduciendo y las evaluaciones de desempeño se volvieron implacables. Una de esas evaluaciones puso a Sarah en el lado equivocado. Jonathan pensó que su decisión de dejarla ir no le brindó palabras de consuelo ni le dio mucha importancia. La citó a su oficina y le informó con frialdad que su puesto sería eliminado inmediatamente. Sarah se encontraba sorprendida y desconcertada, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Había dado todo por ese trabajo y en poco tiempo se lo habían arrebatado. Cuando Jonathan salió de su oficina por última vez, apenas notó la tristeza en sus ojos. Era solo un día más, una elección más para él. Sarah estaba agitada cuando salió del imponente edificio de cristal que había sido su lugar de trabajo. Tenía que pagar el alquiler, asumir responsabilidades y no sabía cómo continuar. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de su vida. Le resultó difícil encontrar trabajo y las puertas que parecían antes abiertas ahora parecían cerradas. Sin embargo, en la oscuridad de esos días, en su interior se encendió un fuego. Sarah no era una persona que se entregara fácilmente. Su motivación fue el recuerdo de Jonathan despidiéndola sin pensarlo 2 veces, como si fuera insignificante. Se hizo la promesa de superar esto y demostrar a cualquiera que hubiera dudado de ella que era mucho más que una empleada desechable. Durante los siguientes 13 años, su camino fue difícil. Sarah trabajó como camarera durante el día y estudió por la noche. Se inscribió en cursos de negocios porque estaba decidida a formarse y descubrir un nuevo camino. Cuando el peso de sus circunstancias parecía insoportable, dudó de sí misma. Sin embargo, cada vez que sentía ganas de caer, recordaba el rostro indiferente y frío de Jonathan cuando la despidió. Su impulso se alimentó de ese recuerdo. Sarah gradualmente comenzó a mejorar. Sus noches de estudio valieron la pena y obtuvo títulos, lo que le abrió nuevas oportunidades.
Su talento y ética laboral no pasaron desapercibidos cuando comenzó a trabajar en una pequeña empresa. Sara se dio cuenta de que tenía un don para la estrategia y el desarrollo empresarial a medida que ascendía en la escala corporativa. La distinguía de sus compañeros por su capacidad natural para detectar oportunidades en lugar de obstáculos. Con años de experiencia, Sara finalmente tomó el valiente paso de establecer su propia empresa. Al principio no fue fácil. Hubo contratiempos y momentos de incertidumbre, pero logró superar esos obstáculos y seguir avanzando. Su empresa comenzó a expandirse, aunque de manera gradual pero constante. Su enfoque innovador se hizo famoso y pronto compitió con algunos de los actores más importantes del sector. Jonathan había abandonado a Sarah Thompson durante muchos años. Había crecido y se había convertido en una figura influyente y respetada por derecho propio, liderando un negocio exitoso que causaba sensación en el mercado. Jonathan seguía su camino de éxito sin importar el impacto que había tenido en su vida, mientras la estrella de Sara ascendía. Su empresa se expandió a nuevos mercados, su riqueza aumentó exponencialmente y se convirtió en un habitual de las reuniones sociales de élite. Era aclamado como uno de los empresarios más influyentes de su tiempo y aparecía con frecuencia en revistas de negocios. Pero había algo que faltaba en la vida de Jonathan, a pesar de todo el éxito exterior. Él se sentía aislado debido a las largas horas de trabajo y el constante deseo de obtener más. Había construido su imperio, pero había dejado de lado las conexiones personales que son esenciales para la vida. Aunque no se dio cuenta, Jonathan estaba inmerso en un ciclo de victorias inútiles. Cada negocio cerrado o adquisición nueva le daba una sensación de éxito temporal, pero nunca duradera. A pesar de toda su riqueza y éxito, había un vacío que no podía llenar en el fondo, la sensación de que faltaba algo. Después vino la invitación a la cumbre empresarial, que es uno de los eventos más prestigiosos de la industria, y reunió a los nombres más destacados de todo el mundo. Jonathan estaba en la lista de invitados, por supuesto. Era una oportunidad para establecer contactos, cerrar nuevos negocios y consolidar su posición en el mundo corporativo. Pero no sabía que esta cumbre traería a alguien de su pasado. La misma invitación fue enviada a Sara. Su negocio había crecido tanto que se la consideraba una de las estrellas en ascenso de la industria en ese momento. Aunque no había visto a Jonathan en 13 años, supo que era el momento cuando vio su nombre en la lista de invitados. El momento de enfrentarse al hombre que la había despreciado una vez. El momento de demostrarle a él y a sí misma cuánto había avanzado. Sara experimentaba una mezcla de nerviosismo y anticipación a medida que se acercaba el día de la cumbre. No tenía intención de vengarse ni de enfrentarse con ira a Jonathan. Había superado esa etapa hace mucho tiempo. Sin embargo, este era el momento en que debía levantarse y entrar en esa sala como él mismo, o quizás incluso más. Ella era diferente a la que había sido hace 13 años y estaba dispuesta a demostrarlo. La reunión tuvo lugar en un salón de baile lujoso, lleno de líderes empresariales destacados. La sala estaba llena de vestidos caros, vestidos de diseño y el ruido de conversaciones importantes. Como siempre, Jonathan llegó con confianza y seguridad en sí mismo. Se relacionó fácilmente con sus colegas ejecutivos, intercambiando cumplidos y charlas comerciales. Pero no sabía que alguien lo estaba observando al otro lado de la sala. Todos se giraron para mirar a Sara cuando llegó. Su caminar era seguro y llamaba la atención sin requerir gestos exagerados. Vio a Jonathan mientras caminaba entre la multitud. Reía con un grupo de ejecutivos mientras participaba en una conversación. Verlo le trajo recuerdos de ese día, pero Sara no estaba enojada, solo estaba tranquila.
Las miradas de Jonathan se cruzaron a través de la habitación y la sonrisa de Jonathan vaciló por un momento. Ella la reconoció de inmediato. Sin embargo, la mujer que estaba frente a él en ese momento no tenía nada que ver con la empleada a la que había despedido hace 13 años. Era una mujer que emanaba fuerza, seguridad y éxito. Por un momento, Jonathan se quedó sorprendido. Esto no era algo que se esperaba. A medida que pasaba la noche, Sara se dio cuenta de que era hora de acercarse a él. No era necesario que se produjera una confrontación significativa, ya que sería suficiente una conversación básica. La confianza de Jonathan se tambaleó cuando se acercó a ella y la vio de pie frente a él. «Sara», dijo con un dejo de sorpresa en la voz. «Pasó mucho tiempo. Antes de ver el resto de esta increíble historia, asegúrese de suscribirse al canal. Creedme, no querrás perderlo. Las mejores historias de YouTube están aquí, llenas de giros, emociones y sorpresas inigualables. Presione el botón de suscripción ahora mismo, porque la siguiente sección te dejará sorprendido». La tensión entre Sara y Jonathan era evidente mientras se encontraban frente a frente en la cumbre. Jonathan todavía se sentía afectado por ver a Sara tan dominante. Había pasado años rechazando a aquellos que no cumplían con sus requisitos, creyendo que el éxito solo era... Pero ahora estaba de pie frente a él la mujer que alguna vez había considerado insignificante, con una confianza inquebrantable. Sara ya había aceptado su pasado. Con el tiempo, había convertido ese momento difícil en la motivación para superarlo. Había construido ahora una vida y una carrera que podrían competir con el imperio de Jonathan. Sin embargo, encontrarse directamente con él provocó el despertar de recuerdos que había sepultado en el pasado. A pesar de que su corazón palpitaba rápidamente, ella mantuvo la compostura, decidida a no permitir que el pasado gobernara su presente. Jonathan, que siempre había sido un hombre de negocios, cambió rápidamente de opinión. Había tenido que enfrentar rivales, negociaciones arriesgadas y adquisiciones adversas. Creía que una reunión con alguien de su pasado no podría perturbarlo. Sin embargo, esto era distinto. Sara era más que una simple rival. Era un recordatorio de los errores que había cometido en el camino, errores que nunca había reconocido y mucho menos había abordado. Finalmente, Jonathan intentó retomar la conversación al decir que había pasado mucho tiempo. «Me di cuenta de tu empresa. Te has ganado un nombre excelente». Aunque Sara le dedicó una sonrisa educada, no lo vio. «Gracias. No ha sido fácil, pero he trabajado duro para lograrlo». Jonathan asintió, reconociendo la importancia de sus palabras. Aunque no sabía los detalles, podía imaginar las dificultades que debió enfrentar después de dejar su empresa. O las personas en su mundo tenían la fuerza para sobrevivir o no. Sara había demostrado ser más fuerte de lo que él había creído. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Jonathan, siempre buscando la ventaja, intentara llevar la conversación a un nivel familiar. «¿Qué te trae por aquí esta noche? ¿Quieres expandir tu negocio? ¿Estás buscando nuevos inversores?» Sara lo miró con una tranquilidad que solo se logra con años de desarrollo personal. «Jonathan, no estoy aquí para encontrar inversores. Me han invitado a hablar sobre liderazgo y resiliencia. Mi empresa está prosperando por sí sola». Jonathan se sintió más afectado por esa respuesta de lo que esperaba. A la mujer a la que una vez había despedido, que ahora estaba al mismo nivel que él, se le pedía que hablara sobre liderazgo. Liderazgo, exactamente lo que se enorgullecía de tener. Aunque trató de ignorar la sensación de incomodidad que lo rodeaba, era insuperable. Sara se había convertido en una jugadora formidable en el juego del poder. Antes de que Jonathan pudiera responder, una figura familiar del mundo empresarial se acercó a la pareja. Mark Everett,
Otro director ejecutivo y uno de los viejos conocidos de Jonathan se unió con una sonrisa a la conversación. «Jonathan, salud». No esperaba que se presentaran juntos. Sarah mantuvo la calma mientras Jonathan intentaba sonreír. Conocía bien a Mark. De hecho, en los últimos años, sus caminos se habían cruzado muchas veces a medida que su empresa iba ganando importancia. Mark, al igual que Jonathan, era un hombre poderoso, pero a diferencia de Jonathan, tenía reputación de ser justo y respetuoso en su forma de hacer negocios. Jonathan expresó en un tono despreocupado pero con cierta inquietud que Sarah y él se estaban actualizando. «He escuchado mucho sobre su trabajo». Mark inclinó la cabeza. «¿Estamos actualizando nuestros conocimientos? Espero que tengan una charla provechosa». En los últimos tiempos, Sarah ha sido un tema de conversación. He estado observando el crecimiento impresionante de su empresa. Sarah, debes estar orgullosa de lo lejos que has llegado. Aunque Sarah sonrió, esta vez fue honesta. Gracias, Mark. Ha sido un viaje difícil, pero he tenido buenos mentores. El sutil tono de sarcasmo en las palabras de Sarah fue evidente para Jonathan. Ella nunca lo había considerado un mentor. En cualquier caso, había sido la barrera que ella tuvo que superar. Mark y Sarah continuaron hablando sobre varios proyectos en los que estaban involucrados. Jonathan permaneció allí, cada vez más confundido con un extraño en una habitación que se suponía que estaba bajo su control. Jonathan se encontró observando a Sarah desde la distancia a medida que avanzaba la noche. Ella se movía fácilmente por la habitación, interactuaba con figuras influyentes y defendía cada conversación. Cuanto más la observaba, más comprendía que ya no era la mujer a la que había rechazado en el pasado. Había llegado a ser una figura de liderazgo que inspiraba respeto sin exigirlo. Y por primera vez en mucho tiempo, Jonathan experimentó un sentimiento de arrepentimiento. Aunque la cumbre llegó a su fin, los pensamientos de Jonathan no se desvanecieron. La imagen de Sarah frente a él, confiada, hablando sobre resiliencia y liderazgo, no podía quitarse de la mente. Su mente repitió el momento en que la había despedido mientras conducía de regreso a casa esa noche. Había parecido una decisión comercial más en ese momento, pero ahora se pregunta si había sido un error. No solo para ella, sino también para él. Jonathan se distrajo durante las siguientes semanas. Continuó administrando su negocio, asistiendo a reuniones, firmando acuerdos y supervisando las operaciones diarias. Sin embargo, la aparición de Sarah lo había alarmado. No pudo evitar cuán diferentes habrían sido las cosas si la hubiera tratado de otra manera todos esos años antes. Mientras tanto, Sarah continuaba avanzando. Su empresa se expandió y se había convertido en una oradora muy solicitada en varias conferencias de negocios. Sin embargo, la aparición de Jonathan en su vida tampoco había sido ignorada. A pesar de haber superado el sufrimiento de su salida, el reencuentro con él había despertado heridas antiguas. No tenía interés en tomar represalias, ya que había dejado atrás ese anhelo hace tiempo. Sin embargo, no podía negar que deseaba que Jonathan se diera cuenta de cómo sus acciones habían afectado su vida. La empresa de Jonathan se encontró con un desafío inesperado unos meses después. Un competidor al que había subestimado estaba ganando rápidamente participación de mercado. Jonathan se encontró en una posición vulnerable por primera vez en años. Ahora, su empresa, que siempre había estado en la cima, tenía dificultades para mantenerse al día. Era necesaria una nueva estrategia, una visión fresca y rápida. En ese momento, pensó en Sarah. Jonathan era consciente del riesgo. No estaba acostumbrado a acercarse a personas a las que había causado daño anteriormente. Sin embargo, Sarah era una estrella de negocios emergente y sus ideas podrían ser exactamente lo que necesitaba para cambiar las cosas.
Después de días de discusión, Jonathan Legg marcó su número al levantar el teléfono. Sarah se sorprendió al escuchar la llamada. No esperaba recibir más noticias de Jonathan, especialmente debido a mi trabajo. Una parte de ella deseaba rechazar la llamada para recordarle cómo la había despedido de inmediato. Pero en ese momento, Sarah no era la misma persona. Había construido su éxito a partir de la resiliencia y el crecimiento, y esta era una ocasión para demostrar que había dejado atrás su pasado de manera efectiva. Aceptó tener una reunión con Jonathan. El día de la reunión llegó, y Sarah se sintió invadida por los recuerdos de su última reunión en la oficina de Jonathan. Sin embargo, en esta ocasión, ella no era una empleada frágil que se enfrentaba a un jefe indiferente y frío. Ella tenía la autoridad y el poder de decidir cómo terminaría esta historia. Jonathan la recibió con una mezcla de temor y admiración. Sabía que estaba solicitando algo muy importante, no solo su opinión, sino también su perdón. Jonathan le hacía un gesto para que se sentara y le agradecía por venir, Sarah. Sarah se sentó frente a él y asintió. Debería reconocer que me sorprendió recibir tu llamada. Lo sé, dijo Jonathan con un suspiro, y su tono, que solía ser confiado, se calmó. He estado considerando mucho las decisiones que tomé en el pasado, y soy consciente de que en ese momento no te traté de manera equitativa. Sarah levantó sus cejas. Jonathan, continué, sin tu ayuda, construí mi carrera y estoy orgulloso de lo que he logrado. Entonces, ¿por qué me contactaste? Mi empresa está en problemas, dijo Jonathan después de dudar. Necesito ideas nuevas porque estamos perdiendo terreno frente a un competidor. Su negocio ha estado creciendo y pensé que podría brindarme algún consejo. Sarah prestó atención a sus palabras. Sería posible que la versión más joven de sí misma haya aprovechado la ocasión para demostrar su desesperación. Sin embargo, Sarah ya no estaba impulsada por el orgullo. Había progresado por encima de eso. Finalmente dijo, «Te ayudaré, pero no porque te deba algo. Lo haré porque me gusta ayudar a los demás, no destruirlos». Jonathan asintió con agradecimiento diciendo, «Te lo agradezco, Sarah, más de lo que puedes concebir». El encuentro de Sarah y Jonathan abrió una nueva etapa para ambos. A pesar de que Sarah había aceptado ayudar a Jonathan, lo hizo sin condiciones, sabiendo que ya no se trataba de una dinámica de jefe y empleado. Ya no era la mujer frágil que buscaba aprobación. Por su experiencia, ahora era ella la que recibía la atención. Pero debajo de la superficie, ambos estaban a punto de experimentar sentimientos. Esto ya no era solo asunto de negocios. Sarah y Jonathan se reunieron varias veces durante las semanas siguientes para discutir formas de revitalizar su empresa. A medida que avanzaban en las complejidades del mundo empresarial, Jonathan se sintió impresionado por las ideas de Sarah. Tenía una perspectiva distintiva y una agudeza que se derivaba de años de obstinación y perseverancia. Sus métodos eran audaces e innovadores, exactamente lo que su empresa necesitaba para combatir al competidor que amenazaba con tomar su lugar. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaban juntos, más se mostraban en sus interacciones profesionales más profundas. Jonathan comenzó a experimentar sentimientos que había evitado durante mucho tiempo por primera vez. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre racional, un hombre que no permitía que su juicio fuera afectado por las emociones. Sin embargo, conocer la fuerza, la determinación y la capacidad de Sarah para superar los desafíos despertó en él algo que no había experimentado en años. No se trataba simplemente de admiración, sino de arrepentimiento combinado con una sensación de tristeza desconocida. La experiencia de Sarah fue igualmente complicada. A pesar de haber dejado atrás el sufrimiento del pasado, estar tan cerca de Jonathan
le trajo recuerdos que creía que habían estado enterrados por mucho tiempo. No solo veía en él al frío empresario que la había despedido, sino también a un hombre que parecía estar lidiando con sus propios demonios. A pesar de que él nunca mencionaba su conflicto interno, podía sentirlo. Sin embargo, Sarah no estaba presente para ayudar a Jonathan. No estaba allí más que para ayudar a su empresa, o por lo menos, eso era lo que se repetía constantemente. Luego llegó el día en que todo se transformó. Un correo electrónico inesperado llegó a Sarah en su oficina durante una tarde fresca de otoño. Era de uno de los rivales de Jonathan, quien había avanzado en su negocio durante meses. El correo electrónico, aunque breve, expresó su deseo de reunirse con ella. Le ofrecieron un puesto porque estaban impresionados por su trabajo y su liderazgo. Un puesto ejecutivo de alto nivel, con un paquete de remuneración que superaba todo lo que Jonathan podía ofrecer. Sarah pasó mucho tiempo mirando el correo electrónico, consciente del peso de la decisión que tenía que tomar. Por un lado, era una gran oportunidad. La oportunidad de unirse al crecimiento del competidor era atractiva. Sin embargo, había hecho un compromiso con Jonathan. Había aceptado ayudarlo y, a pesar de todo, lo había respetado de maneras que no había anticipado. La tenía afectada por el conflicto interno. No se trataba simplemente de ganar dinero o avanzar en su carrera. Se trataba de integridad, lealtad y el tipo de persona que deseaba ser. Ambas partes me atraían. Aunque el rival le ofrecía autoridad, renombre y protección financiera, decidir quedarse con Jonathan le parecía la opción adecuada, aunque no fuera la opción más sencilla. Su teléfono sonó esa tarde mientras estaba sentada en su escritorio. Jonathan era el nombre. «Debo verte», expresó con un tono tenso. «Un evento inesperado ha surgido. ¿Podrías pasar por la oficina?» Sarah dudó un momento antes de responder al correo electrónico, pero finalmente lo hizo. «En 50 minutos estaré allí». Cuando llegó a la oficina de Jonathan, sentía que algo estaba mal. Detrás de su escritorio, Jonathan caminaba de un lado a otro, y su habitual tranquilidad había sido reemplazada por una visible frustración. Su rostro era preocupado y había papeles esparcidos por el escritorio. Entrando en la habitación, Sarah preguntó, «¿Qué está pasando?». Jonathan paró de caminar y la miró con una expresión difícil de descifrar. «Estamos perdiendo. La competencia está a punto de realizar una importante adquisición que podría ponernos en peligro. Si tiene éxito, nuestra responsabilidad se termina». El corazón de Sarah se conmovió. Aunque sabía que esto era serio, escucharlo de Jonathan lo hizo más real de una manera que antes no había entendido del todo. Por primera vez, vio a Jonathan no como el hombre de negocios despiadado que conoció antes, sino como un hombre al borde de perder todo por lo que había trabajado. Era consciente del peso de la situación que pesaba sobre él. Jonathan disminuyó su voz y mencionó algo adicional. «He escuchado rumores. Intentan robarme a algunas de mis personas más importantes. Ya se han puesto en contacto con varios ejecutivos y he oído que están interesados en usted». Sarah se quedó sin respiración. Jonathan estaba allí, ya consciente de las intenciones de la competencia, a pesar de que no había informado a nadie sobre el correo electrónico que había recibido. Sus ojos reflejaban el miedo tácito de que quizás estuviera considerando dejarlo por los mismos individuos que amenazaban su empresa. Ninguno de los dos dijo nada por un largo tiempo. La habitación estaba en un silencio pesado, lleno de cosas que no se decían. Sarah sabía que este era el momento crucial. Tenía que tomar una decisión, y cualquier camino que eligiera tendría un impacto significativo en todo. Finalmente, Sarah dijo con voz firme pero suave que no se iba. «No he venido aquí únicamente para irme». Aunque los hombros de Jonathan se relajaron claramente,
Sus ojos aún reflejaban una cierta incertidumbre. ¿Qué razón hay? No te habría culpado por haber ido a verlos. Después de todo, Sara lo observó con una mirada serena pero decidida, diciendo: «No soy como tú, Jonathan. Cuando las cosas se ponen difíciles, no me alejo de la gente». Ante esas palabras, Jonathan hizo una mueca. El peso de su declaración lo golpeó con fuerza. Era exacto. Hacía todos esos años, él había abandonado a ella sin reflexionar 2 veces. Ella tenía todo el derecho de hacer lo mismo con él en este momento de crisis. No obstante, no lo había hecho. Incluso cuando no tenía nada que ganar con la empresa que había construido, había elegido quedarse y luchar por ella. Antes de que Jonathan finalmente hablara, su voz era más tranquila que antes. Hubo una larga pausa. «Nunca te debí dejar ir». La confesión flotó en el aire entre ellos, un momento inusual de vulnerabilidad para un hombre que había basado toda su vida en no mostrar nunca debilidad. Decir esas palabras fue más difícil para Jonathan que cualquier acuerdo comercial que hubiera negociado. No se trataba solo del pasado, se trataba de reconocer quién era y cómo había causado daño. Sara no intentó ofrecer una disculpa. Había superado el dolor por un largo tiempo. Sin embargo, al escuchar las palabras de Jonathan y observar el arrepentimiento en sus ojos, se dio cuenta de que él había cambiado, aunque fuera solo un poco. El hombre que se encontraba frente a ella en este momento no era el mismo que la había despedido hace tanto tiempo. Aunque todavía tenía defectos y luchaba contra sus propios demonios, era distinto. Aunque la conversación posterior fue corta, marcó un punto de inflexión. Discutieron los próximos pasos que la empresa debía tomar y desarrollaron una estrategia para combatir las estrategias agresivas de la competencia. Aunque las ideas de Sara eran audaces y poco convencionales, Jonathan confiaba en su punto de vista. Estaban trabajando juntos por primera vez como iguales, no como jefe y empleado. En las semanas posteriores llevaron a cabo el plan con precisión. Fue difícil porque la competencia era implacable y el mercado estaba inestable. Sin embargo, la empresa de Jonathan comenzó a cambiar el curso con la ayuda de Sara. Se renegociaron acuerdos, se fortalecieron las alianzas y la empresa comenzó a recuperar gradualmente su equilibrio. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrió durante una reunión de junta directiva crucial. El rival hizo un último esfuerzo para obtener un activo crucial que le habría dado la ventaja. La empresa de Jonathan estaba en un momento crucial. Sería un desastre si perdían el trato. Pero Sara había planeado este movimiento. Sara trabajó arduamente en los días previos a la reunión para obtener una contraoferta que superara la oferta de la competencia. Aunque era una jugada arriesgada, estaba seguro de que era su mejor oportunidad. El día de la reunión llegó y la tensión era evidente cuando Jonathan y Sara entraron en la sala de juntas. Los miembros de la junta directiva, inversores y ejecutivos, estaban llenos de la sala esperando a ver qué sucedería después. Aunque Jonathan tenía confianza en presentar la contraoferta, todos sabían que era una apuesta arriesgada. Mientras se tomaba la decisión, la sala contuvo la respiración. La junta finalmente votó a favor de la oferta de Jonathan después de lo que parecía una eternidad. La empresa de Jonathan se salvó porque la adquisición del competidor quedó bloqueada. Jonathan se volvió hacia Sara con una mirada de gratitud mientras la sala estallaba en aplausos. «Lo logramos», dijo con una voz aliviado. Aunque Sara sonrió, había un significado más profundo en su expresión. Sí, habían salvado la empresa, pero también habían cerrado el ciclo. Jonathan había descubierto que el éxito no solo implica ganar a cualquier precio, sino también tener a las personas que te respaldan cuando hay mucho en juego.
Sara vio esto como una victoria sobre su pasado, no solo en los negocios. Había demostrado a Jonathan y a sí misma que era capaz de todo. Su éxito se basaba en la capacidad de recuperarse y nunca darse por vencido, y ahora se encontraba en una posición más sólida que nunca. La relación profesional de Jonathan y Sara se había consolidado en una sociedad que ninguno de los dos había previsto después de la victoria en la sala de juntas. Se habían enfrentado a la competencia juntos y la empresa estaba comenzando a recuperar su estabilidad perdida. Sin embargo, este período de prosperidad no se limitó únicamente a la recuperación económica. Se convirtió en un momento de crecimiento personal para ambos, porque se enfrentaron a las personas que alguna vez fueron y a las versiones de sí mismos en las que se esforzaban por convertirse. Trabajar junto a Sara le había abierto los ojos a un mundo que había ignorado durante años. Siempre había sido un hombre impulsado por el triunfo, la autoridad y el éxito. Nunca había interiorizado completamente la idea de que las personas importaban, que realmente importaban. Le hizo reconsiderar su enfoque de liderazgo al ver a Sara gestionar acuerdos comerciales complejos con un nivel de empatía y comprensión del que él siempre había carecido. Ella no se limitaba a llegar a acuerdos. Estaba creando vínculos, fomentando la confianza y demostrando que en los negocios había más que la simple eficiencia. Jonathan comenzó a retrasar sus estrategias habituales de A-Bint. Empezó a escuchar más a Sara y a sus empleados, quienes trabajaban para él todos los días y mantenían su empresa funcionando. El incidente en la sala de juntas había llamado la atención. Jonathan se dio cuenta por primera vez en su vida de que las personas que contribuían a su imperio eran más importantes que los números y las ganancias. Empezó a organizar más reuniones con empleados de todos los niveles, solicitándoles sus comentarios y escuchando sus opiniones. Siempre había tenido dificultades para delegar y confiar responsabilidades a otros. La transición fue difícil. Jonathan había pasado décadas creyendo que el poder era controlar y garantizar que todas las decisiones fueran tomadas por él. Es necesario hacer un esfuerzo para cambiar esa mentalidad. Sin embargo, la influencia de Sara había dejado un impacto. Vio cómo empoderaba a quienes la rodeaban y cómo generaba lealtad, innovación y éxito. Jonathan comenzó lentamente, pero con seguridad, a incorporar esas lecciones a su propio estilo de liderazgo. Después de una reunión muy provechosa con su equipo, Jonathan se sentó en su oficina una tarde para meditar sobre los cambios que habían ocurrido en su vida. Aunque todavía tenía que soportar el peso de la responsabilidad, ahora se sentía diferente. La carga que había sido anteriormente ya no era tan pesada. Había establecido un sistema de apoyo, una red de personas que lo respaldaban no por miedo, sino por respeto. Se dio cuenta de que ese respeto no provenía de la autoridad, sino de su habilidad para relacionarse con los demás. Mientras Jonathan pensaba en su viaje, su mente siempre volvía a Sara. Aunque nunca se le había sugerido cambiarlo, ella había sido la impulsora de todo esto. Ella simplemente había sido ella misma y a través de sus acciones le había mostrado el camino a seguir. Pero Jonathan no podía dejar de lado algo más. Sus sentimientos por Sara habían evolucionado más allá de la admiración a lo largo de las semanas que habían pasado juntos. Su resistencia, inteligencia y fuerza lo atraían. A sus ojos había crecido más que una simple socia de negocios. Pero no solo Jonathan había cambiado. Sara también estaba experimentando un cambio personal. Había llevado como una cicatriz el peso de su despido durante muchos años. Incluso después de tener éxito por sí sola, siempre había una parte de ella que se aferraba al recuerdo de haber sido rechazada, de haberle dicho que no era suficiente.
El trabajo con Jonathan la había obligado a soportar el dolor en su frente. Fue difícil. Verlo todos los días y recordar el pasado había despertado sentimientos que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Sin embargo, Sara comenzó a olvidar ese dolor antiguo con el tiempo. Observó que Jonathan no era el mismo individuo que la había despedido hace mucho tiempo. Había cambiado, lo que la ayudó a cerrar por fin el capítulo de esa parte dolorosa de su vida. Sara se dio cuenta de que su dependencia del pasado la había limitado. Sí, había alimentado su impulso, pero también la había mantenido atada a una vieja versión de sí misma, definida por lo que le había sucedido en lugar de por en quién se había convertido. Sara se sentía ahora libre de la necesidad de validación, al mismo nivel que Jonathan. Había demostrado su capacidad no solo para él, sino también para sí misma. El anhelo de demostrarle sus habilidades ya no la motivaba. Sus propios objetivos y visión la motivaban. Sara experimentó por primera vez en mucho tiempo una sensación de tranquilidad, una calma que provenía de saber que había superado el dolor de su pasado. Después de una reunión estratégica exitosa, Sara y Jonathan se encontraron solos en su oficina una tarde. El ambiente era tranquilo, casi informal, en contraste con la tensión que había estado presente en la sala en sus encuentros anteriores. Se reclinó en su silla y miró a Sara con reflexión. Con una voz más suave de lo habitual, comenzó diciendo que había estado considerando profundamente todo lo que había ocurrido en los últimos meses. ¿En cuánto ha evolucionado todo? Sara suspiró con curiosidad. ¿Cómo cambió? Antes de continuar, Jonathan dudó un momento. Cuando les pedí ayuda por primera vez, no me di cuenta de lo que realmente estaba pidiendo. Creí que necesitaba a alguien que supervisara el negocio y evitara que la competencia lo hiciera. Sin embargo, lo que realmente necesitaba. Sara permaneció en silencio y lo observó con atención. Jonathan expresó sinceramente que despedirte fue uno de sus mayores errores, aunque nunca lo había dicho. Aunque lo siento mucho, no por lo que te hizo a ti, sino por lo que me hizo a mí. Perdí a una persona importante de quien debería haber aprendido, y desde entonces he estado tratando de compensarlo. Sara experimentó una mezcla de sentimientos al escuchar sus palabras. Una parte de ella tenía la intención de decirle que ya no importaba, que había seguido adelante. Sin embargo, otra parte valoró la vulnerabilidad que estaba demostrando. El hombre que siempre había sido tan reservado y controlado, Jonathan, se estaba abriendo de una manera que ella no había anticipado. Finalmente, Sara expresó con amabilidad que no debía nada a nadie. Ambos hemos evolucionado, y de alguna manera extraña, creo que todo lo que sucedió fue necesario para que estuviéramos donde Aunque Jonathan asintió, había algo que aún no había expresado, algo que flotaba entre ellos. Me he dado cuenta de otra cosa, dijo, disminuyendo su voz. Sara, he descubierto mi admiración por ti, no solo como empresaria, sino también como individuo. Me has enseñado una forma diferente de vivir y liderar. Y sin ti, no creo que hubiera llegado a este punto. Sara lo observaba con el corazón palpitando. No estaba seguro de cómo responder y no esperaba ese cambio en la conversación. Pero cuando lo miró a los ojos, descubrió que sus ojos eran sinceros. Jonathan ya no se limitaba a hablar de negocios. Esto era algo más. Jonathan expresó su gratitud con precaución. Sin embargo, tú mismo has llevado a cabo el trabajo. Solo ayudé a señalar la dirección. Aunque sonrió, la expresión de Jonathan era triste. Quizás así sea. Sin embargo, tengo la impresión de que te has vuelto más importante para mí de lo que creía. El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire y la habitación quedó en silencio por un momento. Sara podía sentir el cambio que había ocurrido entre ellos.
Los límites profesionales que antes habían definido su relación estaban desapareciendo. ¿Fue eso lo que ella deseaba? Sara se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión mientras pensaba en sus próximas palabras. Sí, Jonathan había cambiado. Ella había evolucionado al igual que él. ¿Significaba eso que debían cambiar y enfocarse en algo más personal? Jonathan se levantó rápidamente para aliviar la tensión y, como si estuviera leyendo sus pensamientos, dijo: «No tienes que decir nada. Solo quería expresar mi sentimiento». Sara se levantó, todavía asimilando todo. «Creo que ambos necesitamos algo de tiempo para decidir qué es lo siguiente», dijo, con voz firme pero tranquila. «Pero estoy agradecido por todo lo que hemos podido lograr juntos». Jonathan asintió y su rostro se... Sara no pudo evitar pensar en lo lejos que habían llegado cuando salieron de la oficina esa noche. Ninguno de ellos había previsto cómo el camino que habían recorrido, tanto personal como profesionalmente, los había transformado. Ambos habían crecido, dejando atrás las heridas antiguas y descubriendo nuevas formas de vivir y liderar. Pero la pregunta era si su crecimiento los acercaría más o los llevaría por caminos diferentes. Por el momento, la respuesta será dada por el tiempo. Durante semanas, la tensión entre Sara y Jonathan había aumentado. Ninguno de los dos reconocía completamente esa tensión, pero persistía en cada conversación y mirada. Habían avanzado mucho, pasando de la separación profesional entre el empleador y el empleado a ser iguales, socios y quizás algo más. Pero se acercaba un momento decisivo, un momento en el que ambos tendrían que enfrentarse a sus sentimientos, a su pasado y al camino que tenían por delante. El peso de sus experiencias compartida. Sara no pudo dormir la noche después de su último encuentro en la oficina de Jonathan. Cuando reconoció el impacto que había tenido en su vida, pensó en las palabras sinceras y vulnerables de Jonathan. Sin embargo, ya no se limitaba a las operaciones comerciales. Jonathan había sugerido sentimientos que iban más allá de la admiración o el respeto, y Sara no estaba segura de estar preparada para eso. Al día siguiente, la empresa convocaba a inversores de alto riesgo a una reunión. La competencia que había estado amenazando el imperio de Jonathan durante meses estaba dando otro paso agresivo, y esta reunión decidiría el futuro de su negocio. Todo por lo que habían luchado, todo lo que Sara había ayudado a reconstruir, podría derrumbarse si no lograban obtener la financiación necesaria. Esa mañana temprano, Jonathan había llamado a Sara para pedirle que asistiera a la reunión con él. Había llegado a confiar en sus aportes, su pensamiento estratégico y su capacidad para desenvolverse, incluso en las circunstancias más complicadas. Sin embargo, hoy estaba en juego algo más que solo el negocio. Ambos eran responsables de esto. La tensión en la sala era evidente cuando Sara llegó a la reunión. Los inversores estaban sentados alrededor de una mesa larga y pulida, con expresión cautelosa y ojos que parpadeaban con ese tipo de cálculo astuto que solo ocurre cuando hay millones de dólares en juego. Jonathan estaba de pie en la cabecera de la mesa con su habitual confianza, pero cuando vio a Sara entrar, su rostro se llenó de alivio. En momentos como este, ella era su ancla. Comenzó la reunión y Jonathan presentó la posición de la empresa. Describió los obstáculos que habían enfrentado y las estrategias agresivas de su rival. Sara lo observaba con atención mientras hablaba. Era tranquilo, elocuente y era precisamente el líder que ella reconocía. Pero su voz tenía un tono cortante, una tensión sutil que delataba la presión que estaba experimentando. Sara intervino para respaldar a Jonathan cuando los inversores comenzaron a hacer preguntas y a buscar puntos débiles. Respondió con confianza a sus preguntas y explicó cómo habían cambiado la empresa y su visión a largo plazo.
Su compostura, sus conocimientos y su capacidad para navegar por las complejidades del negocio impresionaron a los inversores. Pero a medida que los inversores se mantuvieron cautelosos, la presión en la sala siguió aumentando. Luego llegó el momento. Mientras miraba a Jonathan, uno de los principales inversores, un hombre mayor con reputación de ser brutalmente directo, se inclinó con una voz tranquila pero firme dijo: «Hemos escuchado su propuesta, pero el asunto es el siguiente. Su competidor nos ofrece un trato que es difícil dejar pasar. Esos productos ofrecen mayores ganancias, un aumento en el ritmo de crecimiento y una reducción en los riesgos asociados. ¿Por qué deberíamos estar contigo?». La habitación permaneció en silencio. La pregunta que Jonathan había estado preocupado era esa. Aunque sabía que vendría, sintió un nudo en el estómago ahora que estaba allí, mirando a Sara, su mente acelerada buscando la respuesta adecuada. Todo por lo que había trabajado, incluido su futuro negocio, dependía de los próximos minutos. Sara dio un paso adelante antes de que Jonathan pudiera hablar. «Estoy comprendiendo sus preocupaciones», comenzó, con una voz firme y clara. «Su rival puede ofrecer ganancias a corto plazo, pero eso es todo. La sostenibilidad es la estrategia a largo plazo de la empresa de Jonathan, que se enfoca en un crecimiento constante, sin la volatilidad que conllevan las inversiones de alto riesgo. Hemos enfrentado dificultades en el pasado y siempre nos hemos recuperado. Esto se debe a que nos enfocamos en las personas en lugar de solo en las ganancias. La razón por la que esta empresa ha sobrevivido y aún estamos en pie es porque invertimos en las relaciones que construimos en lugar de solo en el resultado final». Los inversores intercambiaron miradas, evidenciando su interés en sus palabras. «Mira, sé que los números son importantes y sé que los márgenes de ganancia son importantes», continuó Sara. «La confianza es igualmente crucial, y eso es invaluable. Esta empresa es resistente gracias a la confianza que hemos construido con nuestros socios, empleados y clientes. Eso es lo que nos distingue». Antes de continuar, hizo una breve pausa y agregó: «Y si nos brindan su apoyo continuo, puedo prometerles que cumpliremos con esa confianza. Nuestro objetivo no es solo obtener ganancias rápidas, sino crear algo que dure». Por un momento, la sala permaneció en silencio. Los inversores claramente estaban prestando atención a sus palabras. Jonathan, con el corazón acelerado, estaba de pie junto a ella. Nunca había escuchado a Sara hablar con tanta sinceridad y entusiasmo. Estaba luchando no solo por la empresa, sino también por todo lo que habían construido juntos. Después de lo que parecía una eternidad, el inversor principal volvió a hablar, pero esta vez con un tono más mesurado que antes. «Nos has dado mucho en qué pensar», expresó. «Necesitaremos algo de tiempo para conversar sobre esto». Jonathan asintió, sabiendo que estaban lo más cerca de ganar hoy. Los inversores necesitaban tiempo para pensar, pero las palabras de Sara habían tenido un impacto evidente. Jonathan y Sara salieron de la sala de conferencias con el peso de lo que acababa de suceder cuando la reunión estaba a punto de terminar. Aunque no se consideraba una victoria definitiva, tampoco se consideraba una derrota. Habían hecho todo lo posible. Ahora era el momento de que los inversores tomaran la decisión. Caminaron en silencio por un tiempo antes de que Jonathan finalmente pronunciara una palabra. «Estuviste increíble ahí dentro», dijo con una voz llena de admiración. «No puedo imaginar lo que habría hecho sin ti». A pesar de su expresión cansada, Sara sonrió. «Aún no ha llegado a su fin. Aún debemos esperar y ver su decisión». Aunque Jonathan asintió, pensó en algo más. Algo que había estado creciendo durante semanas se había desvanecido ahora, después de todo lo que habían experimentado.
Tengo algo que decirte, Sara, dijo con incertidumbre, y aunque no estoy seguro de si es el momento adecuado, no puedo continuar creyendo que todo lo que tenemos entre nosotros es solo negocios. Sara detuvo su marcha para mirarlo. Allí estaba, el momento que había estado evitando, la conversación que sabía que eventualmente llegaría, pero que no sabía cómo manejar. Jonathan comenzó, pero fue interrumpido por él, lo que provocó que sus palabras salieran a borbotones. Sé que esto puede complicar las cosas, pero necesito que sepas cómo me siento. Trabajar contigo, ver todo lo que has hecho y en lo que te has convertido, me ha hecho darme cuenta de lo mucho que he dado por sentado. Sara, has cambiado mi carácter, me has transformado en una mejor persona y líder, y no quiero perderte en mis negocios ni en mi vida. Al escucharlo hablar, el corazón de Sara se aceleró. Había anticipado la llegada de esto y había experimentado el cambio entre ellos durante semanas, pero escuchar las palabras en voz alta lo hizo tangible. Y eso la alarmó. «No estoy seguro de si es el momento adecuado», dijo Jonathan con precaución, una voz suave pero firme. «Actualmente hay muchas cosas en juego. La empresa, los inversores. No estoy seguro de poder ocuparme de todas las cosas al mismo tiempo». Jonathan asintió, consciente de la importancia de sus palabras. No esperaba una respuesta, pero quería saber su opinión. Había cambiado y deseaba mostrarlo a ella. En voz suave, expresó su comprensión. Simplemente necesitaba expresarlo. Necesitaba saberlo, sin importar lo que suceda con la empresa o lo que decidan los inversores. Sara lo miró detenidamente, con la mente agitada. Había pasado años protegiendo su corazón del dolor del pasado, construyendo muros a su alrededor. Parada frente a Jonathan, ahora sintió que esos muros empezaban a romperse. ¿Estaba dispuesta a abandonarlos? El teléfono de Jonathan vibró antes de que pudiera responder. Su expresión cambió de inmediato a una de urgencia cuando miró la pantalla. «Ellos son los inversores», afirmó. «Ya han tomado su decisión». El corazón de Sara se conmovió. Todo estaba decidido en ese momento. Mientras escuchaba la voz del otro lado, Jonathan respondió a la llamada con una expresión indescifrable. Sara lo observó con atención y trató de evaluar su reacción, pero él permaneció estoico y no dio ninguna información. Al final, Jonathan terminó la llamada después de lo que parecía una eternidad. Sara preguntó con voz tensa si todo estaba bien. Su expresión se suavizó con una sonrisa cuando Jonathan la miró. «Se quedan junto a nosotros. Nuestro triunfo». La tensión salió de su cuerpo en un santiamén cuando Sara exhaló. Habían conseguido su objetivo, habían salvado el negocio. Pero a medida que el alivio la invadía, se dio cuenta de que la verdadera victoria no se trataba solo del negocio, sino del desarrollo que ambos habían experimentado, el camino que habían recorrido juntos, de adversarios a aliados y quizás incluso algo más. La vida de Sara y Jonathan se vio alterada por la noticia de la decisión de los inversores. La empresa había sido salvada, el rival había sido vencido y ellos habían ganado una batalla que había estado en marcha durante meses. Sin embargo, había un ajuste de cuentas emocional que ambos sabían que no podía posponerse por más tiempo, a pesar del éxito corporativo. El peso de todo lo que había sucedido los abrazó como una niebla mientras permanecían juntos en el pasillo. Aunque hubo una sensación de alivio al asegurar el futuro de la empresa, no fue suficiente para aliviar la tensión que aún persistía entre ellos. Los sentimientos no expresados que ambos habían estado guardando, junto con la confesión de Jonathan, flotaban en el aire como un acorde sin resolver, esperando su nota final. Sara comenzó con una voz firme pero con incertidumbre, diciendo que Jonathan debería hablar. Sus palabras aceleraron el corazón de Jonathan, pero asintió.
Ahora que la presión del futuro de la empresa ya no pesaba sobre ellos, sabía que esta conversación iba a suceder. Eso es lo que haremos. Caminaron de vuelta a la oficina de Jonathan, donde habían pasado tantos momentos importantes durante los últimos meses. Entre ellos había un silencio denso, pero no incómodo. El silencio se debía al peso de todo lo que habían experimentado y todas las cosas que aún tenían que decir. Cuando entraron, Jonathan cerró la puerta detrás de ellos. Le hizo un gesto a Sara para que se sentara, pero ella permaneció de pie y caminaba de un lado a otro mientras ordenaba sus pensamientos. Sara indicó entre ellos que antes de comenzar con cualquier cosa, debía hablar sobre la empresa, sobre todo lo que nos ha sucedido. Sin saber a dónde quería llegar con eso, Jonathan frunció el ceño. Todo está bien. Sara detuvo su caminar de un lado a otro y se acercó a él, diciendo: «Nunca esperé terminar aquí de nuevo. No pensé que quisiera ayudarte de nuevo después de todo lo que pasó y la forma en que me despediste. Sin embargo, durante los últimos meses, al trabajar contigo y observar cuánto has cambiado, he descubierto algo». Jonathan contuvo su respiración, esperando que siguiera. «Jonathan, has evolucionado. Cuando me dejaste ir, ya no eras el mismo hombre, y no soy la misma persona que era en ese momento. Ambos hemos sufrido cambios, y creo que es por eso que hemos logrado lo que hemos logrado. Salvar la empresa no era todo. Se trataba de demostrar que podemos hacer más de lo que pensábamos». Jonathan asintió, reconociendo la veracidad de sus palabras. Había madurado, había cambiado a un nuevo tipo de persona y líder. Sara le había enseñado un nuevo enfoque de vida y liderazgo, lo que contribuyó en gran medida a ese crecimiento. Jonathan expresó su cambio con tranquilidad pero sinceridad. «Y soy consciente de que eres responsable de gran parte de eso». Aunque no se extendió por completo, Sara sonrió ligeramente. «Jonathan, yo no regresé para cambiarte. Volví porque tenía fe en el trabajo que hacíamos. Sin embargo, a medida que avanzaba, me di cuenta de que ya no estaba trabajando exclusivamente para la empresa, estaba colaborando con usted. Y eso fue lo que cambió esto». «Siento lo mismo, Sara», dijo Jonathan con fuerza, ya que las emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo amenazaban con desbordarse. «No solo me preocupa la empresa, hace mucho tiempo que no lo es». Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, Sara suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Sin embargo, Jonathan, la situación actual nos sitúa en un punto de inflexión. La empresa es estable, la crisis ha terminado y hemos demostrado que podemos trabajar juntos como socios, pero no sé si podemos ser algo más». Sus palabras decepcionaron a Jonathan, pero no lo interrumpió. Era necesario que la escuchara. Sara dijo con incertidumbre que no sabía si estaba lista para algo más. «Me preocupo por ti porque hemos pasado por muchas cosas, pero necesito tiempo para comprender qué significa eso, en mi opinión, para nuestra parte». Aunque le dolía pensar en no seguir adelante con ella, Jonathan asintió. Sin embargo, valoraba su integridad. Siempre había admirado su fuerza, su capacidad para saber lo que quería y su determinación. Él le proporcionaría tiempo si lo requería. Jonathan respondió en voz baja que lo entendía. «Y no quiero obligarte a hacer algo que no quieras hacer. Sara, estoy preocupado por ti. Jamás imaginé que lo haría. Sin embargo, estoy dispuesto a tener paciencia. Te daré todo el tiempo que necesites para ayudarme». La tensión entre ellos se alivió por un momento cuando Sara sonrió, esta vez con sinceridad. «Gracias, Jonathan. Solo quiero evitar hacer algo para lo que no estamos listos. Ambos hemos cambiado mucho y creo que debemos descubrir quiénes somos ahora antes de decidir qué viene después». Aunque ya estaba lleno de pensamientos sobre su futuro, Jonathan asintió. Eso era evidente.
quería estar con ella. Sin embargo, él respetaría su tiempo si no correría el riesgo de perderla al presionarla demasiado. Se quedaron en silencio por un momento, mientras el peso de su conversación se asentaba entre ellos. Sara finalmente rompió el silencio. «Creo que me voy a tomar un tiempo libre», dijo, con voz reflexiva. «He estado corriendo a toda velocidad durante tanto tiempo que necesito dar un paso atrás y descubrir qué quiero. ¿Cuál es mi siguiente paso?» A Jonathan se le encogió el corazón al pensar que ella se marchara, aunque fuera temporalmente, pero asintió con la cabeza en señal de comprensión. «Tenga todo el tiempo que quieras». Sara sonrió de nuevo, pero sus ojos estaban tristes. «Seguiré aquí, Jonathan», dijo. «No voy a desaparecer de este mundo, pero necesito descansar de la empresa». Cualquier cosa. Jonathan extendió la mano y apretó suavemente la suya. «Estaré presente cuando estés listo». Sara le devolvió el apretón de la mano y su mirada se suavizó. Después de eso, Sara se giró y se acercó a la puerta, pero se detuvo justo antes de abrirla. Observaba a Jonathan con una expresión reflexiva. «¿No hemos recorrido un largo camino?» Aunque no lo hizo, Jonathan sonrió. «Sí, hemos hecho eso». Sara miró a Jonathan una última vez antes de salir de la oficina y dejarlo solo. Mientras se alejaba, la observaba y el dolor en su pecho se intensificaba con cada paso que daba. No sabía cuándo regresaría ni si estaría dispuesta a avanzar en su relación. Sin embargo, tenía una certeza absoluta: la esperaría sin importar la duración. Jonathan pasó las siguientes semanas con calma. Sin la crisis para distraerlo, tuvo más tiempo para pensar en todo lo que había ocurrido. Al menos por el momento, la empresa estaba estable, los inversores estaban satisfechos y la competencia había dado marcha atrás. Sin embargo, a pesar de su éxito en el trabajo, Jonathan no podía liberarse de la sensación de vacío que había adquirido. Había perdido la compañía de Sara. No solo su presencia en la oficina, sino también la forma en que lo desafiaba y le cambiaba la perspectiva sobre el mundo. Había llegado a confiar en ella como amiga, no solo como socia comercial. Se sentía perdido ahora que se había ido, aunque fuera temporalmente. Sin embargo, no solo Jonathan tenía problemas con sus emociones. Sara también tenía dificultades para reconciliar sus sentimientos. Había tomado un tiempo libre para aclarar sus pensamientos y descubrir qué quería, pero cuanto más tiempo pasaba lejos de Jonathan, más se daba cuenta de lo mucho que lo extrañaba. Ella extrañaba sus conversaciones, sus triunfos compartidos y cómo él se había convertido en alguien a quien admiraba y respetaba. Durante una de sus largas caminatas por la playa, donde solía acudir para descansar, se dio cuenta de que Jonathan le importaba mucho. Sin embargo, el temor de volver a cometer los mismos errores del pasado la había detenido. Había construido tantos muros alrededor de su corazón que no podía confiar plenamente en él. Sin embargo, Jonathan no era el mismo que la había despedido hace muchos años. Ella también había experimentado un cambio. Sara se dio cuenta de eso y decidió que era hora de dejar de huir de sus sentimientos y enfrentarlos directamente. Alguien llamó a la puerta 2 semanas después, cuando Jonathan estaba revisando algunos informes en su oficina. Se sorprendió al ver a Sara parada allí cuando levantó la vista. Ella parecía estar más tranquila y en armonía consigo misma. «Sara», dijo al levantarse rápidamente. «No esperaba encontrarte». Sara abrió la puerta y sonrió. «He estado muy pensando». Mientras esperaba que ella continuara, el corazón de Jonathan se aceleró. Con firmeza expresó que había descubierto algo. «No quiero continuar evadiendo esto. De nosotros mismos. Jonathan, estoy preocupado por ti, y creo que estoy preparado para ver a dónde nos lleva esto». Cuando sus palabras penetraron en la mente de Jonathan,
Se quedó con la respiración atrapada en la garganta. ¿Te sientes seguro? Sara asintió y su sonrisa se expandió. Sí, estoy seguro de eso. En 2 zancadas, Jonathan cruzó la habitación y la abrazó con fuerza. El peso que lo oprimía se alivió por primera vez en meses. Aunque no tenía idea de qué le esperaba en el futuro, en ese momento sabía con certeza que iban a enfrentarlo juntos. Después de varios meses, la vida de Jonathan y Sara comenzó a tomar un nuevo rumbo. Gracias a los sólidos cimientos que habían construido juntos, la empresa siguió prosperando. Jonathan se había consolidado como un líder con visión de futuro. Los inversores estaban satisfechos y se había evitado la competencia. Pero algo más profundo había cambiado en la vida de ambos, más allá del éxito profesional. Los habían transformado no solo como empresarios, sino también como personas como resultado del viaje que habían emprendido juntos. Finalmente, estaban listos para explorar el futuro. Una mañana temprana, Jonathan se encontraba en el balcón de su ático, mirando el amanecer sobre el horizonte de la ciudad. El aire era fresco y el cielo tenía los suaves tonos del amanecer en su cielo. Fue un momento de paz y reflexión que le permitió reflexionar sobre todo lo que había ocurrido. No podía recordar la última vez que se había tomado el tiempo para detenerse y disfrutar del entorno. Su vida siempre se había centrado en el siguiente negocio, el siguiente éxito. Sin embargo, ahora se sentía tranquilo por primera vez en años. Él se despertó con un suave golpe en la puerta del balcón. Se giró y vio a Sara, su cabello alborotado por el sueño y envuelta en un suéter cómodo. Le sonrió, una sonrisa que aceleraba su corazón cada vez. Había aprendido a apreciar esa sonrisa. Ella salió al balcón y se unió a él junto a la barandilla para saludarlo. «Hola», saludó con una voz suave. «¿Te despertaste pronto?» Sara se encogió de hombros y se apoyó en la barandilla mientras miraba hacia el pueblo. «No pude descansar. Me preocupan demasiadas cosas. Espero que sucedan cosas buenas», dijo Jonathan, enarcando una ceja. Asintió con una sonrisa. «Claro, buenas cosas». Se quedaron en un tranquilo silencio por un tiempo, observando cómo la ciudad se movía a sus pies. Era muy diferente a las reuniones de alto riesgo y las discusiones en la sala de juntas que alguna vez habían definido su relación. En estos momentos compartían momentos tranquilos en los que el mundo parecía detenerse solo para ellos. De repente, Sara preguntó con voz reflexiva si había cambiado. La miró con curiosidad Jonathan. «¿Cuál es la razón?» «Estás más presente», dijo. «Menos concentrado en lo que viene y más concentrado en lo que está pasando en este momento». Se rió entre dientes y Jonathan asintió con la cabeza. «Supongo que estás en lo correcto. Debemos agradecerte por eso». La respuesta de Sara fue negativa. «Jonathan, eres el responsable del trabajo. Solo te dije que había otra opción». «Aún así, no estaría aquí sin ti», dijo Jonathan extendiendo su mano y apretándola suavemente. Sara solo sonrió y no dijo nada. No era necesario. Ambos sabían lo lejos que habían llegado, tanto por separado como en equipo. Aunque el viaje no había sido fácil, había sido merecido la pena. La mente de Jonathan vagaba hacia el futuro mientras el sol de la mañana seguía saliendo. Siempre había sido alguien que planificaba con anticipación y planificaba cada detalle de su vida. Pero para Sara, el futuro se sentía más como experimentar que como controlar. Aunque no sabía exactamente qué les esperaba, eso le parecía bien por primera vez. Para ambos, los meses posteriores a su confesión emotiva habían sido un tiempo de exploración. Habían llegado a un acuerdo para abordar las cosas con tranquilidad y abstenerse de precipitarse en cualquier actividad que no estuvieran listos. Sara había recibido el espacio que necesitaba de Jonathan y, a cambio,
se había abierto a él de una manera que él no esperaba. Su relación se desarrolló no por necesidad o circunstancias, sino por respeto, admiración y una conexión profunda y oculta que se había forjado a lo largo de años de crecimiento y dificultades. Ya no eran solo compañeros de negocios, eran compañeros de vida también. 2 años más tarde, Sara se encontró caminando por una calle que le resultaba familiar. Ella apenas escuchaba los sonidos de la ciudad. El centro de su atención estaba en el lugar al que se dirigía, al edificio donde todo había comenzado, donde Jonathan la había despedido hace muchos años. Sin embargo, esta vez no ingresó como empleada. La mujer que salió de esas puertas de cristal una vez no era la misma. Regresaba a su rol de socio, tanto en el trabajo como en la vida. Jonathan le había pedido que se reuniera con él en la oficina para discutir un nuevo proyecto que estaban comenzando a trabajar juntos. Era una iniciativa que combinaba las habilidades empresariales de Jonathan y la perspectiva de impacto social de Sara. Habían estado pensando en ello durante meses, y hoy era el día en que finalmente lo harían oficial. Sara se sorprendió por la ironía cuando se acercó al edificio. La ubicación que una vez había representado su mayor fracaso, ahora marca el inicio de un nuevo capítulo en su vida, que estaba ansiosa por escribir. Entró en el vestíbulo y se dirigió a los ascensores al sentir el aroma familiar de los pisos pulidos y el café recién hecho. Le pareció extraño el viaje hasta la oficina de Jonathan. Desde la última vez que había estado en ese ascensor, había mucho cambiado y sentía que su mundo se estaba desmoronando. Ahora se sentía fuerte, segura y lista para enfrentar cualquier cosa que le esperara. Él ya la estaba esperando cuando llegó a la oficina de Jonathan. Como lo había hecho tantas veces antes, se encontraba de pie junto a los grandes ventanales y observaba la ciudad que se extendía a sus pies. Pero cuando se volvió para saludarla, había una dulzura en sus ojos que no había estado allí en el pasado. Era una dulzura que provenía de un hombre que había aprendido a dejar atrás el pasado y abrazar el futuro. Mientras ella entraba, Jonathan sonrió al verla. Sara respondió con una sonrisa y confirmó que estaba presente. Se reunieron para discutir los últimos detalles de su nueva empresa. Era un proyecto ambicioso que no solo generaría ganancias, sino que también brindaría oportunidades a las comunidades desfavorecidas. Ambos tenían fe en eso y querían dejar como legado. Su conversación mientras trabajaban pasó de los negocios a su vida personal. Hablaron de sus planes para el futuro, de la casa que estaban construyendo juntos, de los viajes que querían hacer y de los sueños que todavía no habían cumplido. Jonathan sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba viviendo una vida llena de propósito, conexión y amor, en lugar de solo existir en un mundo de negocios y ganancias. Cuando el sol comenzaba a ponerse al final del día, Jonathan miró a Sara y sonrió. «Nunca imaginé que estaría aquí, sentado contigo en esta oficina, planeando nuestro futuro». Sara rió con un tono suave. «No, pero me alegro de que lo seamos». «Hemos recorrido un largo camino», dijo Jonathan, extendiendo la mano y tomándola de ella entre las suyas. Sara asintió con la cabeza, sus ojos llenos de entusiasmo. «Lo hicimos». Por un momento permanecieron en silencio, disfrutando de la paz y la serenidad que les proporcionaba el hecho de haber superado tanto para llegar a ese punto. Como siempre, temían el futuro, pero ya no lo temían. Juntos estaban preparados para afrontar lo que vendría. Unos meses más tarde, Jonathan y Sara asistieron a la inauguración oficial de su nuevo negocio. Los inversores, socios y miembros de la comunidad llenaron el edificio para celebrar el comienzo de algo nuevo. Era un proyecto que combinaba todo lo que habían aprendido, construido y querían devolver al mundo. Para dar su discurso inaugural, Jonathan miró primero a la multitud y luego a Sara, que estaba a su lado.
En ese momento ella le sonrió y sintió una gran gratitud por todo lo que habían pasado. «Gracias a todos por estar aquí hoy», dijo Jonathan con una voz firme pero emocionada. En la actualidad, no se trata simplemente de establecer una nueva empresa. Se trata de festejar el desarrollo, la capacidad de recuperación y la capacidad de cooperación. Cuando hizo una pausa, sus ojos se toparon con los de Sara. A lo largo de los años, he aprendido mucho sobre la vida y el negocio. Sin embargo, la lección más significativa que he aprendido es que el éxito no se limita a lo que logras. Cuando lo logras, depende de quién tienes a tu lado. Y estoy muy agradecido de tener a Sara a mi lado, no solo como mi colaboradora en este proyecto, sino también como mi colaboradora en la vida. La multitud aplaudió, pero Jonathan y Sara sintieron mucho más que eso. Fue un momento en el que se dieron cuenta de que habían completado el círculo. El viaje que había comenzado con dolor y pérdida los había llevado a un lugar de amor, desarrollo y posibilidades infinitas. Mientras permanecían abrazados y mirando hacia el futuro que se presentaba, tenían una certeza: lo que viniera después lo enfrentarían juntos. No te pierdas más historias increíbles antes de partir. Ahora mismo, haga clic en la lista de reproducción que aparece en su pantalla. Está llena de algunas de las mejores historias que puede encontrar en YouTube. Creedme, estos cuentos son incluso más emocionantes, emotivos y sorprendentes que los que acabaste de ver. Pulsa el botón. No querrás perderte lo que sigue.